Cabrera es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Andívar. Tiene un diplomado de gestión de organizaciones empresariales en el INCAE, 5 años de experiencia en el ámbito gremial empresarial y actualmente es director de gestión pública de CACIF. Representa dicha institución ante el Foro de Guatemala y hoy nos va a estar dando el curso 2, Tribunal Supremo Electoral y las reglas del proceso. Para nosotros es un gusto, Gonzalo, y te cedo la palabra. Muchas gracias, de verdad, me honra mucho que me hayan No, invitado a participar pues el bueno, día de hoy en esta clase. Va a ser muy interesante la platicar verdad no, de una de yo he estado las ocupado en unas cosas. más importantes, ¿verdad? Una de las instituciones más importantes que tenemos en nuestro sistema democrático en el país. Además también pues de intercambiar perspectivas con ustedes, veo que son un grupo bastante amplio de periodistas y además pues que están ubicados en diferentes puntos del país, así que va a ser muy interesante platicar el día de hoy con ustedes. Voy a proyectar aquí la presentación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, 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 Perfecto. muy Sí, bien, muy bien. exacto. afirmativo. Afirmativo también. Muchas gracias, muy amables. Comienzo entonces, estimados periodistas, hablando acerca del Tribunal Supremo Electoral. La idea, voy a hacerles una presentación pues bastante corta para que podamos tener tiempo para discutir y para resolver preguntas y pues también a mí también me sirve pues escucharlos a ustedes. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor no tengan pena en levantar la mano y preguntar, o si tienen algún comentario, por favor hacerlo. Lo que esperamos pues el día de hoy es que esto sea dinámico y que no sea simplemente una charla, un monólogo en donde pues solo expone una persona. Es importante la participación y por eso pues eh, comenzamos con la presentación del día de hoy. El Tribunal Supremo Electoral. Como ustedes bien saben, Guatemala, digamos, el sistema político de Guatemala es un régimen democrático. Somos una república democrática. Así dice nuestra constitución. Somos una república democrática. ¿Y eso qué implica para efectos prácticos? Una república democrática es un sistema político en donde el poder no se encuentra concentrado en una sola persona, ni tampoco se encuentra concentrado en una sola institución, sino que existen varias, digamos, el poder está dividido en tres poderes: está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y además de eso, en el caso de Guatemala tenemos varias instituciones autónomas que pues ejercen poder en el país y que no dependen, digamos, de ninguno de estos tres poderes del Estado que yo les mencionaba. Dentro de ellos está el Tribunal Supremo Electoral. Y es que en regímenes, digamos, en un sistema democrático republicano, es común que estos sistemas tengan como su principal, digamos, como su principal mecanismo para la sucesión de poder, el tema de la democracia. ¿Y quién garantiza que la democracia se ejerce en un país? En muchos casos, por lo menos en Centroamérica, así lo es en la mayoría de países, se tiene una autoridad electoral que vela porque se cumplan primero para que haya elecciones, para que haya, digamos, una sucesión de poder, ¿verdad? Para que no se quede una persona en el poder todo el tiempo, sino que tengamos la ciudadanía la posibilidad de votar por la opción que mejor consideremos. Y pues entonces un tribunal electoral lo que hace es regir pues que haya elecciones y también pues ejercer ese mandato
de república democrática que se tiene en nuestra Constitución. El Tribunal Supremo Electoral, estimados colegas, es interesante analizarlo desde la perspectiva histórica. Como ustedes muy bien saben, Guatemala vivió una serie de gobiernos militares. Digamos, tuvimos antes del régimen democrático, hubo un régimen de gobiernos militares en Guatemala que duró de 1960 a 1986. En ese régimen militar, si bien habían elecciones, en algunos de los casos digamos, para darle un poco de legitimidad al régimen militar, pues no existía, lo que no existía es, digamos, una entidad autónoma encargada de implementar procesos electorales, sino que las elecciones en esos años, digamos, las elecciones eran administradas por el poder político de turno. Y, digamos, habían periodos dentro de 1900, habían veces en ese periodo de 1960 a 1986 en donde se planteaba hacer elecciones, el gobierno se encargaba de organizarlas, las implementaba, el mismo gobierno era el que llamaba a la participación de los suyos, el gobierno contaba los votos y al final de cuentas la población participaba, pero al final de cuentas el gobierno era el que tenía la última palabra. Ellos eran los que contaban los votos, ellos al final de cuentas tenían ese poder de decisión. Sin embargo, por los acontecimientos históricos que se estaban viviendo en los años 80, no solo en Guatemala, sino también en Centroamérica, en donde ya los regímenes militares comenzaron a decaer no solo en popularidad, sino que ya no eran sostenibles en el paso del tiempo, debido a que pues durante una época de lucha armada, en muchos de los países de Centroamérica, salvo Nicaragua, pues el ejército ya había resultado pues de alguna manera victorioso sobre cuerpos rebeldes que se oponían al régimen militar, como lo eran las guerrillas en esa época. Es por ello que por los tiempos que se vivían en ese entonces, varios de los países en Centroamérica comienzan a democratizarse, como lo es el caso de Honduras en 1982. Guatemala inició ese proceso justamente desde 1983. ¿Por qué desde esa época, estimados colegas? Porque en 1983 quien dirigía el país era nada más y nada menos que Efraín Ríos Montt. Efraín Ríos Montt, pues entendiendo la ola de democratización que se venía para la región, el 23 de marzo de 1983 emite 3 decretos. Uno de ellos era la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral. Es la primera vez en la historia de Guatemala donde surge la idea y también se busca la implementación de un tribunal que eh, regule todo el tema de las elecciones, es decir, una autoridad que impulse los procesos democráticos para tener, digamos, una transición de poder ordenada en donde civiles pudieran optar a los cargos de gobierno. Luego, pues también el otro decreto era la ley del registro de ciudadanos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, pues, a qué se deben estas instituciones y también la ley de organizaciones políticas. Entonces ahí, pues ya desde la época de Ríos Montt ya se estaba implementando el hecho de tener una autoridad rectora de procesos democráticos, un registro de ciudadanos, que es quien recibe los expedientes de los ciudadanos que quieren optar a puestos políticos en el Estado. Y por último, la ley de organizaciones políticas, que básicamente es una medida de vigilancia y control de las organizaciones políticas. Y además
una ley que permitió la creación de nuevos partidos políticos en el país. Así que 1985 marca el inicio de la era democrática en Guatemala. Es en 1984 en donde pues se elige a la Asamblea Nacional Constituyente del país que elabora la Constitución que establece que Guatemala es una república democrática, digamos, es la Guatemala que hoy conocemos, con el marco legal que hoy, del cual hoy gozamos. Eso inicia en 1984, 1985 ya tenemos la Constitución hecha y con la Constitución hecha se tiene también la ley electoral y de partidos políticos que agrupa las regulaciones de los tres decretos que se emitieron en la época de Ríos Montt. Ya, pues en esa época, Ríos Montt, como ustedes bien saben, él cae por vía de un golpe de Estado, el cual da el general Mejía Víctores, y Mejía Víctores ya más adentrado en digamos, en la situación regional de democratización, él es quien permite que se realicen las primeras elecciones en el país, teniendo como rector a un Tribunal Supremo Electoral y en 1985 es que se llevan a cabo las elecciones, las primeras, el primer proceso electoral, donde se elige no solo presidente, sino a diputados diputados al Congreso de la República, diputados al Parlamento Centroamericano y alcaldes municipales. Pues ahí ya es cuando inicia ya todo este proceso democrático. En esas elecciones, como ustedes bien saben, es Vinicio Cerezo quien gana las elecciones y es el primer presidente de la era democrática en Guatemala. No sé si hasta ahí hay algún comentario antes de continuar. Todo muy bien, licenciado, gracias. Todo bien, gracias. Muchas gracias. Todo Muchas bien. gracias. Sí. Continúo entonces. Ya entrando en materia, para hablar sobre qué es el Tribunal Supremo Electoral, pues aquí les tengo preparadas unas diapositivas en donde vemos eje por eje de, digamos, cómo está constituido este tribunal. El Tribunal Supremo Electoral es una institución muy interesante. Eh, es una institución en la cual eh, pues tiene, o por lo menos se ha caracterizado desde su creación y desde su instalación en 1983, que ha sido una institución pues bastante abierta hacia la población. Digamos, es una institución del Estado bastante dinámica. Y el Tribunal Supremo Electoral, básicamente, ya si nos vamos al texto legal sobre lo que es, el tribunal es la máxima autoridad en materia electoral, según indica la ley electoral y de partidos políticos. El TSE, como les mencionaba, al ser una entidad rectora, de procesos democráticos en una república democrática es un órgano independiente que no depende de ningún organismo del Estado. Esto quiere decir que el tribunal, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no tienen un jefe, no tienen alguien pues que guíe sus decisiones, sino que es absolutamente independiente y pues se rige bajo pues lo que indica la ley electoral y de partidos políticos y no bajo mandato de otros organismos de Estado u otros órganos autónomos del Estado. Es el responsable de que las elecciones se realicen conforme a la Constitución y a la ley. El Tribunal Supremo Electoral, entonces, lo que es, en esencia, es la institución que garantiza que el voto ciudadano se respete en los procesos electorales. ¿Cómo se integra? Digamos, ya hablamos del Tribunal Supremo Electoral como institución, pero
¿cuáles son los engranajes del TSE? ¿Quiénes son más que nada los que manejan el engranaje del Tribunal Supremo Electoral, que hacen que la actividad del tribunal avance? Son magistrados, digamos, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral son magistrados, son 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. El proceso de elección de estos magistrados, ustedes, como bien sabrán, está pues actualmente en curso este año en el país. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se eligen por un periodo de 6 años. Y actualmente en Guatemala, en 2026, toca la renovación de los magistrados y por ello es que hemos estado, muchos de nosotros bastante pendientes de los aconteceres de esta elección. Es un proceso de elección bastante interesante, mediante el cual se integra el tribunal, ya que el tribunal se integra o los magistrados se eligen, mejor dicho, postulación. Las comisiones de postulación, como ustedes bien saben, son los mecanismos que se implementaron desde el nacimiento de la Constitución y sobre todo reforzados en el año 1993 cuando pues, se reformó la Constitución política para que las comisiones de postulación fueran la entidad que nombrara no solo magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sino también magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones y también son las comisiones de postulación las que colaboran en el proceso de elección de fiscal general del Ministerio Público. ¿Qué es lo que hace una comisión de postulación? Es una comisión que reúne a, representantes de varios grupos sociales, entre ellos el sector académico, entre ellos también el sector gremial de abogados, también el sector justicia integra las comisiones de postulación y entre estos 3 actores, ellos lo que hacen, ellos se encargan de evaluar los expedientes de personas que quieran optar a estos cargos, como les mencionaba, de CSJ, TSE, MP. En el caso específico de Tribunal Supremo Electoral, la comisión de postulación se integra por 5 miembros titulares y 5 suplentes. Eso tengo entendido, lo vamos a ver más adelante, pero para el nombramiento de magistrados del TSE es una comisión de postulación la que propone una nómina de 6 candidatos. De 20 candidatos. El Congreso de la República recibe esa nómina y elige a 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Para la elección de los magistrados se necesitan las 2/3 partes de los votos del Congreso. Es decir, si dado a que el Tribunal Supremo Electoral es amparado por una ley de rango constitucional, es amparado la ley electoral desde rango constitucional. En el Congreso de elegir no se elige 81, si son 81, sino que se eligen 2/3 partes, 107 votos. A los 5 magistrados titulares y 5 suplentes del TSE. Los magistrados duran 6 años en el cargo, como les mencionaba. Los requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. En primera instancia, los magistrados deben tener las mismas calidades que magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto quiere decir, esto en la Constitución se establece, los magistrados del TSE tienen que tener por lo menos 10 años de práctica profesional en el derecho. Tienen que ser abogados, tienen que ser guatemaltecos y son esas las cualidades que se exigen. Luego, no ejercer la profesión de abogado, digamos, mientras estén en el cargo. Eso es algo que se pide para los magistrados y que no sean asesores
ni directivos de partidos políticos, porque eso hace que los magistrados pues sean jueces y parte, y el funcionamiento y la naturaleza del Tribunal Supremo Electoral es autónomo e independiente. Al final de cuentas eso es lo que se busca, que los magistrados sean independientes y que ellos sean profesionales de alto nivel para los asuntos electorales. ¿Cuáles son las funciones que tiene el Tribunal Supremo Electoral? Nosotros las pondríamos en tres, las dividiríamos en tres. Primero de ellos es supervisar el sistema de partidos políticos. Este es, digamos, el rol de vigilante que que tiene el tribunal para lo que es, digamos, ser el ente fiscalizador de los partidos políticos, a la vez que es el ente facilitador para la creación de partidos o instituciones políticas, ¿verdad? Que busquen participar en procesos electorales. Por lo tanto, digamos, dentro de estas funciones de supervisar el sistema de partidos políticos, ellos lo que hacen es inscribir partidos, ¿verdad? Si alguien pues busca algún puesto público y la vía para optar a ese puesto público es por la vía de un partido político, pues esta persona se acerca con el Tribunal Supremo Electoral y con base a lo establecido en la ley electoral y de partidos políticos, si se cumple con todos los requisitos, el Tribunal Supremo Electoral inscribe a esa organización política para que pueda participar en procesos electorales. También el Tribunal Supremo Electoral tiene dentro de sus funciones suspender o cancelar partidos. Dice, si los partidos políticos infringen normas establecidas en la ley electoral y también si los partidos políticos existentes no llegan a obtener un mínimo de 5% de las votaciones o no logran ni siquiera meter una diputación en el Congreso, pues entonces es el Tribunal Supremo Electoral el que pues procede a iniciar el proceso de cancelación de los partidos. También el Tribunal Supremo Electoral resuelve los conflictos electorales y por ello pues resuelve recursos y denuncias que se puedan llevar a cabo a lo interno del sistema de partidos políticos. Número dos, esta es una de los temas clave para analizar el funcionamiento del tribunal, es la organización de los procesos electorales. ¿Eso qué implica? Implica convocar elecciones, organizar los procesos electorales, es decir, ellos emiten la convocatoria de las elecciones generales y el tribunal va a facilitar todo lo que es la logística para que los procesos electorales se lleven a cabo. Ellos son los que oficializan también los resultados electorales obtenidos en las diferentes elecciones que se tienen, ya sea de presidente, ya sea de diputados al Congreso de la República, ya sea de diputados al Parlamento Centroamericano o ya sea en el ámbito de las alcaldías municipales. Ellos son los que oficializan los resultados y también pues declarar nulidades si así corresponde. Luego, la tercera también que también es el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de garantizar que las elecciones se lleven a cabo de la mejor manera posible. En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral por sí solo no puede organizar los procesos electorales, sino que la ley contempla figuras de apoyo al tribunal que lo ayuden en esa tarea, ¿verdad? Entonces, para ello, pues el Tribunal Supremo Electoral nombra juntas electorales, tanto departamentales como municipales, que son cuerpos de apoyo al Tribunal Supremo Electoral para ayudarlos a implementar el proceso electoral, tanto en temas, sobre todo en los temas logísticos, ya sea a nivel de departamento y a nivel de municipio, ¿verdad? Son como los brazos ejecutores del TSE en el ámbito territorial. Y también, importante mencionar,
que pues el TSE también investiga sobre asuntos electorales y resuelve en pleno. ¿Qué órganos ayudan al Tribunal Supremo Electoral? Ya hablábamos un poco de las juntas electorales departamentales y además de ellas, también se encuentra el registro de ciudadanos, ya los mencionábamos, juntas electorales departamentales, juntas electorales municipales y las juntas receptoras de votos. Es decir, el TSE no trabaja solo, sino que tiene toda una estructura nacional que lo ayuda a implementar los procesos electorales. ¿Qué es el registro de ciudadanos? El registro de ciudadanos es el órgano técnico del Tribunal Supremo Electoral que en primera instancia lleva el conteo del padrón electoral. El padrón electoral lo conforman todas aquellas personas, ciudadanos guatemaltecos mayores de 18 años que han sido inscritos en el registro para poder ejercer su derecho al voto. Y es el registro de ciudadanos quien lleva el conteo del padrón, es quien inscribe a los ciudadanos mayores de 18 años para participar, ya sea como candidato o ya sea para elegir en procesos electorales, para inscribir a estos ciudadanos y que ejerzan su participación. Inscribe también, digamos, ejecuta resoluciones electorales también, y aquí se define pues quién puede votar y quién puede competir en el registro de ciudadanos. Ahora, otro órgano de apoyo que hablábamos, las juntas electorales, tanto departamentales como municipales, son órganos temporales, es decir, las juntas electorales no son órganos permanentes como sí lo es un Tribunal Supremo Electoral, sino que es temporal en lo que duran la implementación de los procesos electorales. Por lo tanto, son órganos temporales. Ellos organizan las elecciones en departamentos y municipios y son los encargados de nombrar a las juntas receptoras de votos. Ya a la hora que nosotros como ciudadanos nos acercamos a las urnas para votar, eh, quienes nos reciben en las mesas son las juntas receptoras de votos. Ellos también, digamos, las juntas electorales definen cuáles son los centros de votación en los departamentos y municipios y supervisan todo el proceso local. Ellos son el brazo operativo del TSE en el territorio. Y las juntas receptoras de votos, importante mencionar, eh, las juntas receptoras de votos, para decírselos de la manera más sencilla posible, son pues las mesas donde cada uno de nosotros votamos, ¿verdad? Es ahí donde se reciben los votos, son las juntas receptoras de votos las que hacen el conteo de los votos y son al mismo tiempo los que registran en actas. Aquí en Guatemala, como ustedes bien saben, utilizamos mucho el papel. Y parte de por qué Guatemala tiene un muy buen sistema electoral, que es pero muy poco susceptible a temas de fraude o alteración de resultados, es porque nosotros manejamos la data a mano. Y además, las juntas receptoras de votos no están conformadas a la vez también. Las juntas departamentales y municipales no están conformadas por personal del Tribunal Supremo Electoral. Ni tampoco, ni mucho menos, están conformadas por gente digamos, que trabaja en el ámbito público, que representen instituciones públicas. Las juntas departamentales, municipales y las juntas receptoras de votos están conformadas por ciudadanos, que es la garantía más fuerte que tiene nuestro sistema electoral para no ser susceptibles a temas que tengan que ver con fraude y alteración de resultados. Son los propios ciudadanos los que al final del día vigilan las elecciones y son ellos los que encargados de llevar los resultados a, al registro del Tribunal Supremo Electoral para que se oficialicen. Y ya para ir terminando un poco
la presentación, digamos, más teórica y entrar a la parte, digamos, de discusión ya más profunda entre nosotros. Sí quería comentarles un poco, como bien mencionaban, yo soy director de gestión pública de CACIF. A mí me toca ponerle atención a muchos de estos procesos, a los procesos electorales, a los procesos de elección institucional, como lo es el de la elección del Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, CC, etcétera. Es importante para mí mencionarles también cuál es el rol del sector privado en cuanto a su participación en los procesos electorales y comentarles que de parte de CACIF lo que se tiene es un programa de observación electoral conocido como el PROE. El PROE es una de las entidades decanas, decimos nosotros, en materia de observación o veeduría ciudadana en Guatemala para los procesos electorales. Es decir, al empresariado guatemalteco le importa que los procesos electorales se lleven a cabo de una manera ordenada y transparente. Y por lo tanto, para garantizar digamos, ese actuar ordenado de un Tribunal Supremo Electoral y para garantizar, digamos, la transparencia de los procesos electorales, es que es para eso que funciona el PROE, porque el PROE y es una misión de observación, digamos, las misiones de observación se registran ante el Tribunal Supremo Electoral, el tribunal autoriza y luego ya el actuar de estas misiones de observación es independiente para vigilar cómo se implementan los procesos y es ahí en donde pues está presente, digamos, un grupo de empresarios que pertenecen al PROE, se hacen presentes en los centros de votación, a observar que todas las mesas tengan pues todo en orden, que tengan toda la documentación en orden necesaria, que cuenten con las papeletas suficientes, que cuenten también con hasta incluso las mismas sillas donde se van a sentar las juntas receptoras de votos, que todo esté operando pues en orden, apegado siempre a la ley y pues que el proceso vaya siendo transparente. Y por eso es que empresarios han participado en el PROE para observar digamos, que se lleven bien los procesos electorales en el país. Esta misión de observación ya lleva 6 elecciones generales y una consulta popular y su primera participación fue en el proceso electoral del 2003. ¿Qué es lo que hace al PROE? Pues el PROE capacita observadores ciudadanos, más que todo son empresarios que pues asisten a los centros de votación, observan cómo se está llevando a cabo el proceso, se observan los centros de votación y los centros logísticos del Tribunal Supremo Electoral y en la observación, digamos, si hay cosas que preocupan en la implementación de los procesos, se realiza un reporte de los hallazgos, ¿verdad? Y se le entrega al Tribunal Supremo Electoral y se hacen recomendaciones de parte de la misión de observación al tribunal sobre las cosas que pues podrían mejorar o corregir para la buena implementación de elecciones en el país. Es decir, aquí CACIF observa los procesos para fortalecer la transparencia de los mismos y es por eso que el sector privado es un actor importante también para la observación de los procesos y que se lleven bien. La presencia del PROE a nivel nacional es interesante también de mencionarla. El PROE pues tuvo en la última elección, tanto en primera y segunda vuelta, alrededor de 254 observadores a nivel nacional. Ustedes pueden ver ahí en todos los departamentos del país y cuántos se tuvieron en su momento. Y pues así es como se observó pues que los procesos electorales eh, de los últimos ya 20 años, los 23 años, se han llevado en orden, en transparencia y sector privado pues ha cumplido su deber cívico de ordenar, pues de ver y de observar
que todo se lleve a cabo con tranquilidad. Así que pues ahí dejaría un poco yo la presentación para comenzar a dialogar con ustedes. Espero no me haya extendido mucho del tiempo. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, gusto en saludarle. Quería hacerle una pregunta. ¿Cuál ha sido la posición del CACIF con relación a que a la población inmigrante guatemalteca reside en el extranjero no se le permite votar más que solo por presidente y vicepresidente y no en el caso de alcaldes, diputados y parlamento centroamericano? Es vedarle el derecho de elegir y ser electos. Ese es uno. Y la segunda, ¿cuál es la opinión que tendría en lo que son las reformas al reglamento del voto, que después de 6 años que se han propuesto en reiteradas ocasiones que pudiera participar el guatemalteco inmigrante con el pasaporte, hasta ahora que se va a realizar ya a pocos días de que van a tener que entregar el cargo por no ser reelectos? ¿No cree que es una pasividad muy grande que debió haberse hecho de la observación por parte del CACIF, en este caso como representante? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Eh, En cuanto al tema de los reglamentos, comentarle que pues estos fueron publicados el día de ayer y pues que están ahorita en análisis. No tendré una respuesta ahorita para eso en ese sentido. Y con el tema que mencionaba sobre el voto en el exterior, pues mire, esas son posturas, digamos, no se me había a mí platicado que en la discusión, más allá de hablar sobre el Tribunal Supremo Electoral, íbamos a hablar de posturas, pero en ese sentido, en otra ocasión podríamos hablar de ese tema. Ahorita, actualmente, pues no tendría yo una respuesta para ofrecerle en ese sentido. Pero de igual manera, invitar a los participantes, pues que si tienen alguna duda acerca de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, de lo que acabamos de platicar el día de hoy en cuanto a su funcionamiento como institución encargada de garantizar los procesos electorales en el país, pues con mucho gusto podemos ahí conversar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Vinicio Ramírez le saluda. Adelante, Vinicio. Una consulta con el tema del Tribunal Supremo Electoral, desde la creación de este ente hasta la actualidad, ¿cuáles han sido las mayores modificaciones que se han realizado para que este ente electoral pueda satisfacer las necesidades de una población guatemalteca dentro de los comicios electorales? Gracias. El Tribunal Supremo Electoral, pues, ha tenido varios, bueno, más que el Tribunal Supremo Electoral, es la ley electoral la que ha sufrido varios procesos de reformas. En ese sentido, de las reformas que han ocurrido de los últimos años para acá, le podría mencionar que pues el Tribunal Supremo Electoral como tal, digamos, en cuanto a las dinámicas de funcionamiento y de implementación de los procesos, pues no han sido muy drásticos los temas de reforma. Más allá, pues el tema, como ustedes saben, en 2016 se reformó la ley electoral y se estableció que los procesos de transición de, digamos, de un gobierno a otro ahora son más cortos. Antes las elecciones se celebraban pues en los meses de, por ahí de junio, sí, sí, por ahí de mayo era la primera vuelta y en junio era la segunda vuelta. Ahora
la segunda vuelta es en junio, perdón, la primera vuelta es en junio y la segunda vuelta en agosto, y eso ha hecho que la transición de poder sea cada vez más corta y eso ha complicado en muchos casos, pues el hecho de que no hay mucho tiempo entre un gobierno y otro para obtener la información suficiente que facilite una transición y entrar al poder. Digamos, esos son temas en materia electoral, pero como institución el Tribunal Supremo Electoral no ha sufrido tantos cambios. Por ahí tiene la mano levantada Alfonso Huárquez y también hay una pregunta en el chat. Ante las reformas de los reglamentos que se aprobaron ayer, ¿esto puede generar algún cambio en la administración del Tribunal Supremo Electoral y en las próximas elecciones? Pregunta María Paula, licenciada. Muchas gracias por la pregunta. En ese sentido, alrededor de los reglamentos, como les mencionaba, es un tema que actualmente está en análisis por varios sectores de la sociedad y en ese sentido, pues ahorita como tal, no se tiene el análisis como para poder responder esa pregunta técnica. Buenas tardes, Flor Ortiz le saluda, licenciado. Adelante. Eh, Gracias. Con respecto a los cambios en las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué se espera para este próximo comicio? ¿Considera que van a tomar o que se considera importante tomar en cuenta el voto en el extranjero, así como reformas donde se pueda pues mejorar y actualizar todo el sistema del TSE? Gracias. Muchas gracias. Sí, es importante que para el próximo proceso electoral, aunque ahora ya no va a dar tiempo para el tema de reformas a la ley, vemos que sí se modificaron los reglamentos, pero la ley electoral como tal, dudo mucho que vaya a haber tiempo para poder reformarla para el próximo proceso. Lo que sí es importante es mejorar muchas, digamos, de los problemas que dejaron las reformas del año 2016. Hay varios retos ahí en cuanto a los temas, por ejemplo, de participación. Es importante y de lo que, digamos, yo en lo personal he podido leer acerca de los reglamentos es que el tema de la campaña anticipada, pues sí, digamos, el reglamento sí contempla que los participantes digamos, los políticos que están en la palestra mediática y que dan su opinión, pues puedan hacerlo libremente y que no, pues sean sancionados por remitir su opinión política, como ha ocurrido en otros procesos electorales. En ese sentido, sí es importante que dentro de los cambios que vengan para el próximo proceso electoral, pues los políticos y las personas que están en la palestra pública y que tienen una opinión de los temas importantes a resolver como país, pues puedan emitir sus opiniones libremente y que si participan a un cargo público, no sean utilizadas esas declaraciones, digamos, como si fueran campaña anticipada para prohibir participación. Esa es una, ¿verdad? Es importante promover la participación y la otra, otro tema importante es el tema del financiamiento, ¿verdad? Es importante que las personas tengan mayor capacidad y libertad para financiar de manera lícita los partidos políticos sin pasar por varios procesos burocráticos, los cuales contempla la ley electoral, ¿verdad? Por ejemplo, lo que exige el Tribunal Supremo Electoral para la habilitación de los libros contables a la hora de realizar una donación un aporte económico a una organización política, son temas pues que vienen a complicar, digamos, y que hacen el proceso engorroso para que dinero bien habido entre a las campañas políticas, ¿verdad? Además, perdón, licenciado, en este caso el tema de la campaña anticipada
¿qué medidas se pueden tomar? Pues porque se ha visto que no son respetadas por ningún partido político, ¿verdad? Pero ¿qué más se puede hacer como para tener eso a la vista y que puedan ser sanciones más severas por el tema de la campaña anticipada? Pues mire, ahí creo que va a depender también de los criterios que tengan cada uno de nosotros aquí, ¿verdad? El tema de la campaña anticipada, yo le podría decir en lo personal que es un tema que sí hay que manejar con mucho cuidado, porque en ocasiones en el pasado se ha utilizado, digamos, la bandera de la campaña anticipada para bloquear candidaturas políticas, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que se busca, digamos, desde una perspectiva de un sistema democrático representativo es que justamente participen todas las personas y que, digamos, por sus opiniones no se les sea cercenado el derecho de elegir y en este caso de ser electo, ¿verdad? Entonces, pues sí, el tema de la campaña anticipada es un tema importante a abordar, ¿verdad? Sí se tienen penalizaciones contempladas en la ley electoral y de partidos políticos. Ahí, pues, es un tema donde el Tribunal Supremo Electoral tiene que ejercer la ley en caso alguien la infrinja, ¿verdad? Pero si alguien no está infringiendo la ley, no sería, pues no sería idóneo para un sistema democrático, pues utilizar el tema de campaña anticipada para sancionar a quien me cae mal, ¿verdad? Y no aplicar la ley por igual. Entonces, hay sanciones contempladas en la ley y pues queda ahí en las manos de los magistrados, pues ejercer la ley. Adelante, Alfonso. Buenas tardes, mucho gusto. Alfonso Huárquez de Sololá. Solo, bueno, la inquietud de todos, creo yo, es de que si todavía pasa la reforma que se está pretendiendo en relación a la no reelección de los diputados, que yo lo veo complicado. No creo que los diputados puedan también entrampar lo que ya están acostumbrados a hacer en el Congreso. Lo veo un poquito yo complicado. No sé cómo lo ve usted, licenciado, si será posible que pase todavía esa reforma. La no reelección de diputados, esa es primera vez que la escucho. Yo no, digamos, por lo menos en los Ya. documentos de reforma a la ley electoral que han surgido en los últimos años, no se ha visto el tema de reelección al momento. Dejo ese dato por ahí. Ya. Sí. Disculpe, parece que así creo que estoy un poquito equivocado. Creo que va directamente a los alcaldes, la no reelección de alcaldes. Ese es el que está ahorita con la reforma de la ley electoral de partidos políticos. Entonces lo veo complicado todavía si pasa o ya no. Eso es lo que está dentro de la reforma que se ha presentado. Muchas gracias. Sí, mire, independientemente del tema de si está contemplado el tema de la no reelección o no, yo le podría decir que por la observación de los tiempos políticos actualmente y que no se ve que exista un documento de reforma a la ley electoral que tenga el suficiente peso como para generar simpatías en el momento actual, yo le diría, mire, no veo que ni en este año, ni en el siguiente, ni en, bueno, ya será otra historia después de que pase el proceso electoral de 2027, pero por lo menos 2026, 2027 no veo que pase una reforma a la ley electoral en cualquiera de sus formas. Solo quería hacerle una observación que sí hay una propuesta que se presentó por parte del diputado Juan Carlos Rivera para Así que es. no permanezcan la reelección de diputados en Guatemala. Eso sí ya se presentó y claro, tendrá que ser aprobado. Difícilmente porque se han vuelto parásitos del Congreso de la República de estar viviendo durante muchísimos años, pero sí ya se presentó. Ojalá se pudiera dar.
Muchas gracias por el comentario. Sí, efectivamente, como mencionaba, hay varias propuestas de reforma a la ley electoral. Sin embargo, por los tiempos políticos, además que ya tenemos el proceso electoral 2027 a la vuelta de la esquina, yo les diría, es muy difícil que pase una reforma, ¿verdad? Independientemente de cuál de las propuestas estemos hablando actualmente. Está muy difícil, ya el tiempo se pasó y considero pues que no existen los apoyos políticos en el Congreso actualmente como para hacer una reforma en ese sentido. Sobre todo una reforma que trata de la no reelección de alcaldes, ¿verdad? Los alcaldes, como ustedes bien saben, son un grupo de poder bastante fuerte en el país, ¿verdad? Ellos tienen un control territorial bastante significativo, ¿verdad? Y a la vez tienen una representación bastante fuerte en el Congreso. Por lo tanto, no veo que una reforma en la vía de garantizar la no reelección pues tenga peso actualmente. Adelante, Buenas Luis. tardes. Sí. Oh, aquí me aparece Luis con la mano levantada. Ok, Sí, gracias, gracias. licenciado. Buenas tardes. Perdone bueno, dos consultas. La primera, en cuanto a ustedes como sector empresarial y la experiencia que tienen como observadores. La primera Sí. pregunta es, ¿existe un mecanismo legal, alguna herramienta para la formación de estas misiones de observación que, digamos, para crear nuevas? Y la segunda, en cuanto al registro que ustedes tienen por la experiencia de las anteriores elecciones, ¿tienen algo en donde se demuestre que la observación de ustedes ha rendido frutos en cuanto al funcionamiento del tribunal? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Para responder la primera, mencionar que sí existen mecanismos legales para la creación de misiones de observación. La misión de observación de CACIF no es la única que existe. Hay muchas otras misiones de observación que realizan su inscripción vía el Tribunal Supremo Electoral y pues ya con la autorización del tribunal pues ya también se le facilita a otros sectores para tener sus misiones de observación. Está la misión de observación, ustedes han visto de la Unión Europea, también hay una misión de observación de la OEA, de organismos internacionales, incluso que quieren observar los procesos electorales en el país, eso se permite. ¿Cuál es la vía? Solo es el micrófono, ¿Cuál es la vía? Es, pues, por la vía del Tribunal Supremo Electoral, se tiene que firmar un Pero, convenio con el tribunal y pues se presenta la solicitud y es el tribunal quien la acepta o no. Y en cuanto a su otra pregunta, para comentarle que sí, efectivamente las misiones de observación, al terminar su labor de observar los procesos electorales, es requisito de ley que cada misión de observación elabore un documento sobre, digamos, que aborde el reportaje de lo que se observó. Y por último, tienen que ir las recomendaciones que esa misión de observación hace al Tribunal Supremo Electoral. Y en ese sentido, sí comentarles que han habido pues varias recomendaciones que como sector privado se han hecho al tribunal. Se les ha presentado incluso a los mismos magistrados. El último informe que se hizo fue de 2023 y pues entre las recomendaciones, básicamente iban, pues que se estimaba muy valioso, ¿verdad? Que existieran firmas de pactos de no agresión entre las agrupaciones políticas. También se eh, trasladaban las preocupaciones, ¿verdad?, acerca de la destrucción de campaña física en distintos puntos de la ciudad de Guatemala y en el interior del país. También respecto a la logística, ¿verdad?, que, digamos, tanto en la fase previa de preparativos como en el despliegue de primera y segunda vuelta, eh,
se percató, pues, ¿verdad? De algunos incidentes menores, ¿verdad? Digamos, en el marco del proceso electoral, pero que la ejecución fue muy positiva. Y así el tribunal, pues, sí ha acogido bien varias de nuestras recomendaciones y de nuestros comentarios. El tema, digamos, muchas también de las propuestas de parte del sector privado, no de ahorita, sino del pasado, van en torno a temas de ley electoral, pero esos, como les mencionaba, esos no han, desde 2016 no ha podido avanzar nada con relación a eso. Adelante, Henry. Muy buenas tardes a todos. Pues en este caso, en el anterior proceso electoral se dieron una serie de inconvenientes. Dentro de ellos fue ya casi al finalizar la intervención del Ministerio Público. Con el nombramiento de los nuevos magistrados, ¿cuál será el principal reto que tendrán para este nuevo proceso electoral y evitar que se den estos inconvenientes y sobre todo recuperar la confianza de los electores? Muchas gracias por la pregunta, Henry. Esa es una pregunta muy importante. Eh, Como ustedes bien saben, estamos actualmente en proceso de cambio de autoridades en el Tribunal Supremo Electoral. Actualmente, pues, se van a elegir nuevos magistrados titulares y suplentes. Ya está la nómina en el Congreso de la República para que ellos voten. Y los nuevos magistrados que entren pues, a tomar las riendas del Tribunal Supremo Electoral van a tener varios retos en el camino que es importante que se resuelvan. El primero de ellos, yo les diría que estamos contra el reloj en cuanto a los preparativos de los procesos electorales. Como ustedes bien saben, estimados colegas, es en enero de 2027 en donde el Tribunal Supremo Electoral debe emitir la convocatoria para el inicio del proceso, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos actualmente apenas a 10 meses de la convocatoria. Los próximos magistrados van a asumir el 20 de marzo. Asumen el 20 de marzo y pues ahí ya les quedan a ellos 9 meses para planificar la implementación del proceso electoral si queremos pues que se dé como Dios manda. Es importante pues que ellos estén muy conscientes de eso, ¿verdad? Que están a contrarreloj y que es importante que dediquen todo su empeño y esfuerzo en pues tener procesos electorales, un proceso electoral nítido en 2027 con, digamos, toda la logística preparativa bastante bien afinada. Ese es, le diría yo, es ahorita el mayor reto, porque las elecciones ya están a la vuelta de la esquina y sí necesitamos que las autoridades que lleguen cumplan con cada uno de sus obligaciones para que estos procesos se den bien el otro año. Adelante, Reinaldo. Gracias, muy amable, muy buenas tardes. La Solo verdad una es de cosita que, previa, Renaldo, perdón. El licenciado Gonzalo, si puede abrir su cámara, por favor. Creo que no se da cuenta que la tiene apagada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Aquí estoy. Adelante, Reinaldo. gracias, muy amable. Le decía que estas reformas básicamente es al reglamento y no a la ley como tal, Así sino que es. solamente a cuestiones del proselitismo, de la propaganda, lo que es proselitismo y propaganda, es definir muy bien qué es cada una de estas cosas. Medios de Entonces, realmente comunicación. no hay algo que sea trascendente. Lo que sí me llama un poco la atención es de que también está las reglas sobre la participación política en medios, en podcasts, en programas y redes sociales, porque ese ha sido un problema en el caso nuestro de los diferentes medios o plataformas digitales que se convirtió en una infonoticias y un montón de cosas y que en un momento dado pues también no se cohibía mucha de esta cuestión con respecto a la publicación o difundir la diferentes información que se le pudiera dar a la población.
Pero sí deja mucho que desear aún estas cuestiones porque la del 2016 pues se le quitaron cosas muy, muy tajantes que estaban, como la no reelección, como el transfugismo, la cuestión de también de la, ay, se me fue ahorita la palabra, pero en fin, del voto individual, donde cada quien va con una fotografía y todo lo demás. De hecho, yo tuve la oportunidad de ir en las últimas elecciones de El Salvador y en la hoja, en la esquina superior donde se vota, aparte de que iba cada quien con su foto y era personal la elección, o sea, bastante transparente lo vio, lleva una esquina que va punteada y va numerada con la misma hoja, o sea que ahí no van a haber problemas de que cambiaron papeletas o se hicieron esta cuestión, porque ahí van dos tipos de registros. Entonces, todas esas cosas no se hacen en Guatemala. Hay que copiar lo bueno, lo malo pues hay que desecharlo, pero sí, creo que esto es básicamente a favor de los candidatos a esta reforma, sino a la población. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias por el comentario. José de León, adelante. Y hola, buenas tardes. Sobre este tema de los nuevos magistrados, ¿quiénes son los que eligen a los nuevos magistrados y cuánto es la duración de los magistrados en el TC? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que no escuché. Perdón. Ah, sí. ¿Qué- ¿Quiénes son los que eligen a los nuevos magistrados y cuánto es el tiempo que duran esos puestos? Esa es mi Ah, pregunta. perfecto. Muchas gracias. Sí. En ese sentido, los magistrados, como hablábamos anteriormente, los magistrados se eligen por la vía de un proceso de comisiones de postulación. La comisión de postulación que elige al Tribunal Supremo Electoral, digamos, la comisión de postulación es el grupo que va a evaluar los expedientes y va a calificar a cada uno de los aspirantes para que opten a ser magistrados. Pues esta comisión de postulación está compuesta por 5 miembros titulares y 5 suplentes. Básicamente, los miembros titulares, el primero de ellos es el rector de la Universidad de San Carlos, así lo establece la ley electoral y de partidos políticos. Lo acompaña también el decano de la Facultad de Derecho de la San Carlos. Lo acompaña también un representante de los rectores de las universidades privadas del país, también un representante de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas del país y un representante del Colegio de Abogados. Esta comisión de postulación recibe los expedientes, en este caso recibió 119 expedientes, de los cuales elaboró una lista, una nómina de 20 candidatos con los que a criterio de los miembros de la comisión de postulación contaban con las calificaciones para ser magistrados. Entonces, en ese sentido, se elaboró la nómina de 20 y esa nómina de 20 magistrados se traslada al Congreso de la República para que el Congreso elija a 5 magistrados titulares y a 5 magistrados suplentes que van a estar en el Tribunal Supremo Electoral por un periodo de 6 años. Y la mano levantada también de Carlos. Adelante. Sí, mi pregunta es en relación a que como el CACIF fue, ¿qué dice el CACIF ante la narrativa del Ministerio Público sobre fraude en las elecciones de 2023, ya que fueron observadores electorales y si han fijado una postura o tienen alguna postura ante esa acusación que hace el actual Ministerio Público, porque si fueron observadores tienen una postura o deben tener una postura ante esa narrativa. Muchas O gracias. un informe. Efectivamente, desde que se oficializaron los resultados de parte del Tribunal Supremo Electoral, luego de la segunda vuelta electoral y debido a la gran labor de observación que se hizo de parte del sector privado, se fijó postura que efectivamente
Bernardo Arévalo y Karin Herrera habían sido quienes habían ganado las elecciones. El PROE estuvo observando el proceso y de nuestra parte no se vio ningún indicio de lo que indica la narrativa que usted mencionaba. En ese sentido, la postura siempre fue apoyar la transición democrática de poder y alrededor de ello, pues se elaboraron varios comunicados en donde se puso que esa es la postura del sector privado, ¿verdad? La narrativa que usted menciona no, digamos, no ha sido comprobada y de nuestra parte, pues no es nuestra postura la que menciona usted de esta narrativa, ¿verdad? Perdona, en base a lo que acaba de mencionar, se podría decir entonces de que tendría muchas probabilidades ahorita que el Tribunal Supremo Electoral pueda rehabilitar el partido Semilla. Eso sí, eso sí, no me atrevería a opinar al respecto de ello. No tengo conocimiento. ¿Tuvieron algún tipo de comunicación o estrategia o curso de información con los observadores internacionales? Sí, por supuesto. En ese sentido, nosotros también como misión de observación, es importante la labor que se hace porque uno también llega a relacionarse con las otras misiones de observación, entre ellas la de la Unión Europea, con la cual pues se tuvo una muy buena relación. Ellos han conocido el informe que realizó el PROE de observación del último proceso electoral, al igual que nosotros se nos presentó de parte de ellos el informe que ellos hicieron con las recomendaciones y pues nos han invitado también a los eventos que ellos hacen, a los eventos públicos que hacen para hablar digamos, los hallazgos que ellos hicieron del proceso electoral 2023 y de sus recomendaciones, por supuesto. Claro que sí. Y Dentro del Fernando, tiempo de, perdón, por alusión o más, adelante. sí, ¿ustedes hasta qué horas dejaron de observar, ya que la comunidad internacional, pues a las 5 de la tarde están obligados a resguardarse? Perdón. ¿Ustedes hasta qué horas dejaron de realizar su observación, ya que la comunidad internacional, por reglamento de ellos, tienen que resguardarse a las 17 horas? ¿Usted se refiere al proceso electoral de 2023? Sí, 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 debido a que obviamente se quedan varias horas sin observación de la comunidad internacional, mientras que ustedes como empresa privada no sé hasta qué horas tuvieron esa observación. Sí, Ya sí. que, por ejemplo, le hablo en el caso de Cobán Alta Verapaz, de que acá hubo una situación que se dio precisamente como 20 minutos antes del cierre o sea, del tiempo que ellos podían tener, estar como observadores, y todo lo hicieron algo así muy general, muy a la carrera, y se tuvieron que ir. Más tarde hubo otro problema en otro centro de votación y ya no habían observadores de ninguna clase, más que Sí, solamente los de derechos humanos, ¿no? sí, la observación, digamos, se realiza en el momento en que pues están abiertos los centros de votación, ¿verdad? Y pues es el tribunal el que fija un horario y ese es el que hay que respetar para hacer la observación, digamos, en los centros de votación, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí bajo el horario pues que establecía el Tribunal Supremo Electoral, bajo ese horario fue que se rigieron todas las misiones de observación. En ese, digamos, yo no estaba todavía en esa época como observador, así que no le podría decir a qué hora fue que, que se terminó la observación, pero sí, digamos, siguiendo los parámetros que estableció el Tribunal Supremo Electoral en su momento. Sí, normalmente dejan seguir con la observación a medios u observadores, e incluso en el conteo de votos, obviamente con ciertos protocolos. Claro, Pero sí, sí, algunas veces se quedan fuera o algunas veces se quedan dentro, pero me llama la atención que, por ejemplo, los observadores internacionales, aunque los centros de votación cerraban a las 18 horas,
ellos a las 17 tendrían que estar ya dentro de sus hoteles por seguridad. Muchas gracias por el dato. Muy amable. Y Buenas Fernando, tardes. Sí, adelante. buenas tardes. Posiblemente me va a decir que no sea el tema, pero ¿qué opinión tiene la comisión que participa en esto del Tribunal Supremo Electoral, que en el año 2019 se asignaron 65 millones de quetzales y se emitieron únicamente alrededor de 733 votos en el extranjero? Y después en las elecciones de 2023 se dieron 20 millones y fueron únicamente 1.440 votos los que se emitieron en el extranjero. En este caso, ¿les presentaron a ustedes algún informe de auditoría de lo que se ejecutó en el extranjero como inquietud? Porque nunca se ha presentado algo públicamente. Gracias. Muchas gracias. De hecho, esa es una muy buena pregunta para revisar si efectivamente eh, se aportaron esos datos para la elección que usted menciona. Al momento no los tengo a la mano, no le podría decir si nos informaron o no, pero con mucho gusto pues podemos verificar el dato. Muy amable. Y si Y ese no es uno de hay... los cambios que hay dentro de los reglamentos para poder hacer algún tipo de aplicación o cuestión electrónica para que puedan votar todos en el extranjero y minimizar costos. Bueno, yo iríamos terminando, ¿verdad, Gonzalo? No sé si querés dar unas últimas conclusiones acerca, pues, de tu cátedra y de la importancia del periodismo en este 2026, ¿verdad? Y todas las elecciones de segundo grado. Y pues yo me empiezo a despedir y dejamos con las conclusiones de Gonzalo. Muchas gracias, te agradezco mucho, Rodrigo, y muchas gracias a la Cámara y a todos los periodistas que hoy estuvieron presentes, de verdad muy amables por escuchar esta humilde cátedra. Mi mensaje hacia ustedes, motivarlos. Este es un año muy particular para la historia del país. Como ustedes bien saben, la institucionalidad del país va a cambiar de autoridades, como lo es el caso del tribunal, que fue el tema de hoy, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, y en su labor como periodistas, motivarlos a observar también estos procesos, ¿verdad? Es importante que toda la ciudadanía tenga sus ojos puestos siempre desde la ética, desde la responsabilidad. Sobre todo la que se tiene del lado del periodismo para informar y pues en ese sentido pues motivarlos a que sigan haciendo un excelente trabajo. El periodismo es uno de los pilares fundamentales de la democracia en el país, así que pues también se agradece que me hayan pedido venir a compartir este espacio con ustedes. Saludos.